con YouTube. Bienvenidos entonces, hermanos, y vamos una vez más a la palabra de Dios. Queremos, ¿verdad?, que reciban salud de nuestros hermanos donde quiera que nos estén mirando. Les mandaron saludos los hermanos de Tepic. Si ven allí en YouTube, ahí tienen a veces, ¿verdad?, que es uno o dos por ahí que ponen, pero gloria a Dios por ello, hermanos, que mandan saludos de Tepic, Nayarit, los hermanos, hermano Epifanio, la hermana Lucía y las demás personas que no sepamos que nos están, ¿verdad?, escuchando, sobre todo, y en Guadalajara, Eunice y Eri y las demás personas que también, ¿verdad?, estén escuchando la palabra de Dios. Oramos por María también. Les comentaba el otro día, ¿verdad?, unos amigos nuestros de Guadalajara, que ella también perdió a su esposo hace unas 2 semanas, y oramos por todos ellos y que Dios, volvemos a lo mismo, Dios es la solución, Dios es la respuesta. Todo esto es una realidad que está aconteciendo, pero hay una realidad más grande. Cristo vive, Cristo reina y Cristo está en control. Y Él nos está dando la oportunidad. Como decía la vez anterior, hermanos, le digo, nos merecemos más que esto. Si fuera algo, ¿verdad?, que estuviera pasándonos por nuestros pecados, y sabemos que es por el pecado original todo esto. Que no es un castigo, es simplemente cosas que van a estar pasando en la vida, y que lo debemos de tomar como una gran oportunidad para decir: Señor, perdóname. Eso es lo que Dios quiere con todo esto. Así es que perdóname, y aquí estoy, Señor, viniendo delante de su presencia. Escuchaba las noticias, ¿verdad?, de cómo nuestro presidente hoy, que oremos por él, Biden ya es formalmente nuestro presidente aquí de Estados Unidos, y orar por él para que Dios, ¿verdad?, toque su corazón. Él ya fue a su religión, y comentaristas, ¿verdad?, dicen ya el enfoque de él en su creencia con Dios es el medio ambiente, es la migración y es la pobreza. Ok. Y clarifican que su enfoque no es en lo moral. Es una creencia, se le llama liberal, el liberalismo, hermanos. No importa qué tanta devoción tengan con Dios, si no tenemos una relación personal con Él, sea quien sea, si no confesamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y entablamos una relación con Él, es una religión simplemente. Y es una religión que sujetamos a nuestras ideas y filosofías. Hablaba de nuestro expresidente de igual manera, que Dios le dio la oportunidad de que él le conociera. Yo no sé su relación con Dios, y hasta ahorita, mientras haya vida hay esperanza, pero sí, yo pude mirar que Dios le dio la oportunidad al rodearse de gente que conoce de Dios, que conoce la palabra, y de otros que solamente la predican. Muy diferente. Se rodeó con gente que predica la palabra, pero para mí personalmente no conocen toda la Biblia ni los principios doctrinales, y predican la palabra de Dios, como con personas que sí enseñan la palabra y predican la palabra como Dios lo manda. Y también los usó para su propósito. Lo puede expresar con toda libertad, pero oremos por todos para que le conozcan. Y le digo, cada individuo va a usar, ¿verdad?, a veces la misma Biblia, el mismo nombre de Dios, para sus éxitos, para, ¿verdad?, su orgullo, su vanidad. No es el consejo de Dios. Él nos manda su palabra para nosotros sujetarnos y someternos a Él. No nosotros someter a Dios a nuestra filosofía. Esto va a pasar. Esto nos puede pasar a nosotros, me puede pasar a mí. Y yo no dudo que por ahí, humanamente hablando, algunos pensamientos, ¿verdad?, yo los quiera adaptar, ¿verdad?, quiera adaptar la palabra de Dios a mi conveniencia. No lo dudo, y le pido a Dios que me ayude, porque es lo vulnerable que es el ser humano, hermanos. Amén. Vamos a la palabra entonces, para que sea la misma la que nos ayude a corregirnos. Y cuando nos hemos equivocado, le pidamos a Dios perdón. No se olviden, es lo lindo de Dios, que Dios es un Dios de oportunidades, y Dios nos da
¿verdad?, su perdón y corregirnos. Cuando le pedimos perdón, nos vamos a corregir y le vamos a pedir que nos ayude, porque solos no podemos. Amén. Y vamos a la palabra entonces en Hebreos capítulo 1. Vuelvo allá. ¿Se acuerdan? Al principio del servicio empezamos en 2 de Corintios y vamos a volver por ahí después. Pero en este momento quiero que vayan conmigo al libro de Hebreos. Vamos a considerar ahora directamente el verso 3 y 4. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4, ¿ok? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y vamos a orar. Dios de gloria, gracias por su palabra. Gracias por darnos la bendición de estar delante de usted. Señor, nos sentimos privilegiados y bendecidos de estar delante de su presencia. Y como Moisés, Señor, le dijo que se quitara la sandalia de sus pies, así nos sentimos, Señor, delante de usted. Cuando estamos en Tierra Santa, porque Cristo está en nosotros, su Santo Espíritu, y queremos darle el lugar que usted merece, Señor. Ayúdenos, se lo rogamos, ayúdenos. Oramos por los que están escuchando el mensaje a través de YouTube, donde quiera que se encuentren, Señor. Venga su palabra y supla la necesidad primordial de sus vidas, de sus almas. Tanto aquí, mis hermanos presentes, como los que están en sus hogares, oramos para que usted sea el que traiga esa palabra como una agua fresca en tiempos de calor, Señor. Y Dios refresque nuestra alma, transforme nuestra mente y nuestro corazón hacia su perfecta y santa voluntad en nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Todos decimos? Amén. Dios habiendo hablado, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pregunta una vez más: ¿quiénes eran los padres? Hablando Dios en otros tiempos a los padres, ¿quiénes fueron nuestros padres? Y Jacob. Vamos para atrás. ¿Quién más? Un poquito más para atrás. Adán, desde los principios, desde Génesis. Amén. Muy importante, porque Dios habló, y claro, ponemos a Moisés también, ¿verdad?, como principal, posiblemente porque él fue el que escribió el libro de Génesis. Los primeros 5 libros de la Biblia, que le llaman el Pentateuco, ¿verdad?, fueron escritos por Moisés. Verso 2, a través del Espíritu Santo, claro. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Pongan mucha atención en esto, hermanos, porque voy a continuar en el libro de Hebreos. Así siento que continuemos, porque este libro nos va a traer mucha claridad en el orden que Dios ha establecido en su palabra. En el orden que Dios ha establecido en su palabra, de cómo antes habló, ¿verdad?, a través de los padres, y luego los profetas, y ahora en Cristo. Y ahora en Cristo, tengan eso en mente. Continúo. El cual, siendo el resplandor, me comí, ¿verdad? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, ¿qué? Heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. ¿Y quién hace? Sustenta. ¿Y en quién sustenta qué? Todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si se dan cuenta, ya en el verso, solamente para introducción, en el verso 4 ya habla de los seres celestiales. Son creados también, pero son los ángeles, los cuales, si los ponemos en rango, ¿verdad?, están sobre nosotros. Vamos a ponerlo así, en la creación, porque son los ángeles, pero ya no delante de Cristo. Pero no obstante, Él trae ese orden. Él trae ese orden de cómo, y es lo que me encanta del libro de los Hebreos, de cómo va a usar el escritor, ¿verdad?, a los patriarcas, y vamos a mirar a Abraham, a Isaac,
y cómo Cristo es más que ellos. Era importantísimo que el escritor pusiera esto. ¿Por qué? No se olviden, el problema de los hebreos: estaban batallando, habían recibido a Cristo y estaban escuchando el mensaje, y los demás hebreos judíos que no eran convertidos les decían: ¿cómo ustedes están recibiendo a este Jesús? Que no saben, ¿verdad?, de dónde vino, hijo de María. Posiblemente ellos tenían más, ¿verdad?, conocimiento de ello. Y lo están cambiando ustedes por toda la herencia de nuestros padres. O sea, todo esto tiene mucho sentido, ¿me entienden?, a lo que ellos expresaban. Cuando una persona está en contra de ustedes y de mí, ¿verdad?, y especialmente si son sinceros en su corazón y en su creencia, pues ellos van a hablar su fundamento, su creencia, lo que ellos en realidad, ¿verdad?, piensan y opinan de Dios, y son bien sinceros. Por lo tanto, ¿no les ha pasado a ustedes? A mí cuando me convertí, a mí me decían: ¿por qué chaqueteaste? Nuestra religión tradicional, esa es la que siempre hemos crecido, nuestros padres, que sepamos, ¿verdad?, nuestros abuelos y etcétera. Y claro, si usted no tiene fundamento de la palabra y está nuevecito en la palabra, lo va a tambalear. Y eso era lo que estaban haciendo con ellos. Por eso viene el escritor de los Hebreos y a través del Santo Espíritu les empieza a expresar, les empieza a decir: ¿quién es Jesús? Jesús es más que los ángeles. Y vamos a mirarlo más para adelante. Es más que Moisés. Es Dios. ¿Cómo tiene que ir poco a poco el escritor, verdad?, pautalmente y ordenadamente haciéndoles saber quién es Jesús. Y eso nos va a ayudar a nosotros mucho. Porque hoy en día, no se olviden, tradicionalmente en la religión que nosotros crecimos, la mayor parte de nosotros y gente que nos está escuchando, ¿verdad?, tenemos a personajes, vamos a ponerle así, como les llamamos santos, ¿verdad?, que wow, eran nuestros patrones. De donde yo vengo, el patrón era San Jerónimo. Para nosotros, el que festejaban era el patrón, porque se llama San Jerónimo, y San Jerónimo era un santo, etcétera. Y se les da adoración y se les da. Ahora, mucha gente, claro, hoy en día dice: no los adoramos, los veneramos. Yo no sé, usan el lenguaje. Que yo sepa, a mí me enseñaron que los adorara y que eran los que me van a ayudar. Yo creo la mayor parte de nosotros. Y les digo, cada persona va a pensar de acuerdo a lo que cree. Sinceramente equivocado puede ser, como yo estaba, pero son sinceros en lo que expresan. La condición aquí era la misma. Cuando entonces el escritor habla en el verso 3, que es donde nos vamos a ubicar, cuando el escritor habla: el cual, siendo el resplandor de su gloria, se identificaba mucho con ellos. ¿Por qué? Ahorita vuelvo aquí. Si ustedes leen conmigo, y apúntenlo porque yo se los voy a leer. Esto no van a encontrarlo ahí arriba. Rápidamente. En Éxodo 16:10 dice, apúntenlo si quieren: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Mi tema en esta mañana es: el Hijo es la gloria del Padre. El Hijo es la gloria del Padre. Entonces aquí miramos cómo el escritor habla. Dice: el cual, siendo, verso 3, el resplandor de su gloria. ¿Quién es el resplandor? Es Cristo, de la gloria del Padre, de Dios el Padre. Es Cristo. Entonces les habla de la gloria de Dios a los hebreos, porque los hebreos sabían quién era la gloria en el Antiguo Testamento, o qué representaba la gloria. ¿Saben qué representaba la gloria en el Antiguo Testamento? La misma presencia literal de Dios, a lo que ellos, claro, podían recibir. Porque a Dios, dice la palabra, nadie lo ha visto, porque el que lo mire morirá. Está hablando de la manifestación de Dios al pueblo de Israel, y su presencia. Cuando hablaban de su presencia, era la gloria, que era en una nube. Es solamente una, ¿verdad?, una forma en la cual
se manifestó. Éxodo 24:17 dice: y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego. Allá lo miramos como una nube, acá lo miramos como un fuego. ¿Y qué era? ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Que durante el día una nube los tapaba para que caminaran, y durante la noche fuego. Y ellos decían: esa es la presencia de Dios. Por eso el escritor a los hebreos le habla de la gloria, porque ellos sabían a través de su tradición, ¿verdad?, que al hablar de la gloria estaban hablando de la misma presencia de Dios. Éxodo 29:43 dice: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. El apóstol les hace recordar, quien sea el escritor de los hebreos, a los hebreos, si era apóstol o no, que Dios viviría en medio de ellos con su gloriosa presencia que Él les había prometido. Y era a través de estas manifestaciones de una nube, de un fuego, y solamente a veces decía: yo voy a santificarlos con mi gloria. Muy importante que ustedes, ¿verdad?, y yo tengamos eso en mente. El apóstol, hermanos, el escritor les hace saber que su hijo es exactamente la representación de Dios, del Padre. Es lo que les hace saber. Puse yo aquí uno: Él es el resplandor de su gloria, hablando de Jesús, el Hijo. Número 2, la imagen misma de su sustancia. Número 3, hablando, no se olviden del verso que acabamos de leer, verso 3 de Hebreos. La imagen misma, dije, de su sustancia. Número 3, ¿quién sustenta todas las cosas? Y el verso 4, cuando vamos a considerar todavía, o punto número 4, perdón, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Tengan eso en mente, hermanos, porque muy importante que sepamos entonces, y esto ya lo traemos desde atrás, ¿quién es Jesús? El propósito puse yo aquí para ustedes y para mí. Número 1 de estos estudios es que, número 1, que todo lo que estorbe a conocerle más sea removido, y que es obra del Santo Espíritu. Mi trabajo es enseñarles la palabra de Dios, tratar de explicar quién es el Hijo de Dios, lo cual es inexplicable, hermanos, pero de acuerdo a la palabra. Solamente quiero enseñarles lo que la palabra dice. No puedo ir más allá de lo que la palabra dice, de quién es Jesús. Y eso es lo que la Biblia dice, y eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Él es, dice, ¿verdad?, el verso 3 de Hebreos 1, Él es el resplandor de su gloria, Él es la imagen misma de su sustancia. Número 3 es ¿quién sustenta todas las cosas? Número 4, Él fue el que purificó nuestros pecados. Les puse: el propósito de estos estudios es que todo lo que estorbe salga, todo lo que evite que le conozcamos más se remueva. Número 2, para que tengamos convicciones profundas definidas. ¿Por qué puse este punto yo? Porque muchas de las veces, hermanos, estamos todavía muy inseguros de quién es Jesús, de qué es lo que ha hecho. Mucha gente posiblemente que nos está mirando está pasando por esas situaciones, que está escuchando el mensaje. Y número 3, hermanos, que nos demos cuenta que no hay otro camino sino que Cristo sea nuestro único camino, y nadie y nada más. No podemos agregar, vuelvo a lo mismo, lo que yo creía en mi tradición. Y eso es lo que el Señor va a remover de nosotros, porque es algo que aparentemente, no se olviden, era bueno. Y yo les he dicho, los mayores a veces obstáculos para nosotros conocer a Dios más es lo que nosotros consideramos algo bueno.
Ese puede ser uno de los mayores obstáculos para nosotros como hijos de Dios. Porque si yo le llamo bueno, pregúntese, ¿la Biblia le llama bueno? ¿Qué malo tiene que yo crea, verdad, como yo creía en San Jerónimo? Y que le haga esto, ¿verdad? O el Santo Niño, o la Virgen de Guadalupe, etcétera, como yo sé. Y espero que, verdad, no me paren los callos de alguien, pero es que la Biblia me enseña que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, hombre. Y mi trabajo, sobre todo lo que la gente opine o me critique o piense, ese es mi trabajo. Y es algo que ahora yo abrazo con toda convicción y con toda seguridad. Y Dios quiere remover todo aquello que, verdad, que esté estorbando. Y a veces va a ser cosas que aparentemente, le digo, para mí fueron buenas, porque todo eso me ayudó. Yo les he comentado. Y a veces mucha gente cristiana no habla positivo, verdad, o bueno de la tradición que nosotros crecimos. Pero yo sí puedo decir que fue bueno, pero eso bueno hoy que fue antes bueno para mí puede ser un obstáculo hoy, porque ahora ya entiendo la luz de la verdad. Y eso es la diferencia. ¿Quién va a hacer esa obra? Solamente la palabra y el Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para hacernos entender que no hay otro mediador entre Dios y el hombre. No hay otro, es solamente Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y bien claro, ¿verdad? San Juan 14:6. Y nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Y cuántas veces lo podemos hablar y lo podemos hablar? Pero lo hemos abrazado, ha tomado, verdad, fundamento en mi vida, en mi ser. Los que nos están escuchando, ha tomado control de mí. Y claro, va a ser el Santo Espíritu de Dios. La gloria del Padre es el Hijo. ¿Cómo podemos nosotros definir la gloria? Quiero leer unos versos más. Ahora sí, los van a mirar ahí arriba, si no los apuntan también. Juan 1:14 dice, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántas personas, hermanos, se olvidan de esta verdad? Y no le damos la fuerza que en realidad debemos de darle. Y yo me incluyo en ello. ¿Cómo se manifiesta la gloria del Hijo en mí, como la reflejó el Hijo en los evangelios? Llenos de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y no se olviden, gracia es el regalo inmerecido que nosotros, ¿verdad?, del cual participamos hoy. Y eso es lo que debe entonces demostrar en parte la gloria de Jesús en ustedes y en mí. Experimentando la gracia. Y cuando un ser humano experimenta la gracia, ¿cómo va a responder hacia Dios? Agradecido. Porque Dios le dio algo que él no merecía. Sin embargo, le dio algo que todavía más grande. Hacerlo participante de su herencia. No nos dio lo que merecíamos y nos dio algo que no merecíamos. Porque lo que merecíamos era la muerte y la gracia no la merecíamos. No nos dio lo que merecíamos, que era la muerte, mas nos dio la vida a través de su gracia, lo cual y su salvación que no merecemos. ¿Se dan cuenta? Miramos la misericordia y miramos la gracia. Esa es la gloria de Dios manifiesta en el ser humano. Importantísimo, hermanos, lindo.
Puse yo aquí, hermanos, su gloria. Perdón, Juan 13, 31 al 32 dice: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué palabras? Gloria, glorificar. Puse yo aquí su gloria, hermano, nos da entonces paz. Nos da gozo. Nos trae humildad, mansedumbre. Es como se va a manifestar la gloria en nosotros. ¿Cuántos de ustedes, verdad, cuando hablan de algo glorioso, cómo lo miramos? ¿Cómo lo miramos? En la tradición yo voy y cuando miramos algo glorioso era, claro, a un santo con una silueta. Algo glorioso, con un resplandor que le rodeaba. La Biblia habla de resplandor, no malentiendan. Pero si Dios va a mostrar su gloria a través de nosotros, ¿va a ser una silueta? ¿Una aureola? ¿O una silueta en nosotros? Ya no. No, muy importante. ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios? ¿Saben cómo lo miro yo? En la gracia y en la verdad. En el carácter que Dios forma en ustedes y en mí. Puse yo, de acuerdo a la palabra, de cómo se manifiesta la gloria. La gloria de Dios se manifestó en Cristo Jesús, hermanos. ¿Cómo? Mostrando que es infinito. Y esto es, no se olviden, los atributos no compartibles. Cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, que Él es la gloria del Padre, Jesús es infinito. Porque es Hijo del Dios infinito. Ya hablamos eso la semana pasada. Número 2. ¿Qué es infinito? Perdón, antes de ir al número 2. No tiene límites. No está confinado a dimensión o espacio. Eso es ser infinito. Su amor, santidad, misericordia y todas sus cualidades, hermanos, son ilimitadas. Es bueno conocerlo. Porque si yo creo en un Dios que está fuera del tiempo, hermanos, y que no hay límites para Él, yo me voy a sentir más seguro, más confiado. ¿Cuánta gente piensa te mueres y el vivo al gozo y el muerto al pozo, o el muerto al pozo y el vivo al gozo? Porque ahí se terminó todo. La Biblia no habla así nunca. Miren el Salmo 139, en todo esto que voy a hablar. Salmo 139 nos habla de su omnisciencia, nos habla de su omnipresencia. Y ustedes y yo debemos de conocerle por ello en esta magnitud, para que sepamos en quién hemos creído. Número 2, su autoexistencia, hermanos. Su autoexistencia. Esto quiere decir que Él existe fuera de cualquier orden de la creación, porque Él no fue creado. Ya lo vimos en parte la semana pasada. Estamos mirando sus atributos no comunicativos. Cuando hablo de atributos no comunicativos, son atributos que Él no comparte con nadie, ni con ustedes, ni conmigo, ni con un ser creado. O sea, de que vamos a ser nosotros, ¿verdad?, como Dios. No, Él es Dios. Esto es lo que hace a Dios, Dios. Que vamos a participar de la eternidad, sí. ¿Verdad? Que vamos a estar ahí con Él infinitamente, sí. Pero ¿por qué? Porque estamos con Él y estamos en Él.
Y eso es para que ustedes y yo nos sintamos ahora privilegiados, bendecidos, ¿verdad? En quien hemos creído. Número 3, es eterno. ¿Qué quiere decir esto? Dios sobrepasa todo, toda eternidad. Dios sobrepasa. Les voy a explicar y definir esto. No puedo, ni debo, ni nadie debe ni puede. Pero estos son los atributos ahora del Hijo de Dios, el cual, ¿verdad?, refleja su gloria. Número 4, hermanos, Dios es autosuficiente. Él no necesita de nada ni de nadie. Es un privilegio que nos envuelva en su plan a ustedes y a mí. Esa es la gloria de Dios. Es un privilegio que nos haga partícipes. Con todo esto, hermanos, los quiero llevar a 2 de Corintios capítulo 3, por favor. 2 de Corintios, vayan conmigo, capítulo 3 para atrás. La palabra de Dios. Como van a mirar aquí una aplicación personal de todo lo que hemos mirado teológicamente en este día. Y ahora es el escritor, el apóstol Pablo, el cual no es ajeno en absoluto de la gloria del Hijo de Dios. Y aquí en 2 de Corintios, me van diciendo amén cuando lo encuentren. Y en el capítulo 3, miren lo que dice. Y quiero empezar desde el verso 1. Iba a leer solamente unos versos y ya en esta mañana empezamos ahí en el verso 1. Pero es la palabra de Dios la que va a traer la solución, hermanos, no yo. Es la palabra de Dios que va a traer la respuesta, no yo. Es la palabra de Dios que va a cambiarlos, no yo. Decimos amén. A través de su Santo Espíritu. Y habla el apóstol Pablo aquí sí a la iglesia de Corinto. Y hace unas preguntas retóricas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? O sea, no se olviden, en aquel tiempo llegaba alguien a predicar a una iglesia y le preguntaban, ¿quién te mandó? ¿Quién te mandó? ¿Quién te recomienda? Lo cual no es malo. Yo lo hago en este lugar. Hermano, ¿de dónde viene? Etcétera. Y de esa forma yo he aprendido también a decir sí, a decir no. Pero él hace sus preguntas. No tiene nada de malo que la gente en cierta forma cuestione cuando no lo conocen. Pero cuando ya lo conocen, hay problema, ¿verdad? Cuando todavía hay mucha duda y que nos conocemos. No está hablando entonces, cuando no conocemos a alguien, pues ok, pero si ya nos conocemos, somos hijos de Dios, ¿tenemos todavía que desconfiar? Desgraciadamente somos seres humanos, amén. Muy importante. Y él hace estas preguntas, pero lleva un enfoque. Síganme por favor, ¿dónde me quedé? Verso 2. Y va, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas. En otras palabras dice, la gloria del Hijo de Dios se tiene que manifestar en ti. Se tiene que manifestar en nosotros. Pero a veces nuestras vidas, como espejos, están medio borrosos, ¿verdad? Como cuando uno se baña y tiene su espejo en el baño, ¿verdad? Y toda no se quiere mirar y tiene que limpiarle. Es un espejo ahí, pero usted no se mira bien. Pero nuestras vidas a veces así son, no están bien limpias, por lo tanto no reflejan lo que deben de reflejar. Y eso es lo que está dando a entender él, que te lean la gloria del Hijo para su gloria. Y no está hablando de una aureola o de cómo camina o de apariencia física, ¿me explico? Ahorita lo vamos a mirar, de que la vida de Jesús se va a manifestar en nosotros de esta forma. Continuemos leyendo. Siendo manifestados que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con ¿qué? El Espíritu del Dios vivo,
No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y está hablando, hermanos, no se olviden de cómo así se escribieron la ley. Y de cómo externamente presentaban los 10 mandamientos. Se identifica el apóstol Pablo con tantas personas que en ese tiempo, no se olviden, estaban viviendo bajo la ley. Pero todo era externo. Tengan eso en mente. Y como ahora el Hijo, nos está hablando la palabra por el Hijo de Dios. Y trae claridad para qué era la ley. Y ahora, ¿cómo se debe de aplicar la ley? Es lo que vamos a mirar. ¿Por qué el Hijo ahora pareciera que trae una enseñanza nueva, diferente? Aparentemente para ellos pareciera que era nueva o diferente, pero es que habían perdido el hilo de lo para qué era la ley. La ley no podía salvarles. La ley era solamente aquellas tablas y que les mostraban, ¿verdad?, lo que Dios demandaba de ellos. Y que esas demandas humanamente jamás la podían cumplir si no venían a Dios a obedecerle haciendo los rituales que tenían que hacer. Y vamos a mirar en el libro de los Hebreos, por eso que esos rituales que hacían enseñaban la foto del Cordero de Dios que un día vendría y les decía: ya no más la ley, ahora se van a enfocar, va a hablar por el Hijo, porque el Hijo vino a cumplir la ley, la cual era externa, pero ahora yo voy a venir y voy a vivir en vuestros corazones, no en tablas escritas externo. Voy a vivir y voy a grabarlo en un corazón de carne, como fue profetizado. ¿Se dan cuenta? Y esto habla de una nueva vida, de una relación personal, de cómo el Hijo de Dios, a través de su Santo Espíritu, iba a vivir dentro de nosotros para experimentar esa vida nueva, transformada, que no se reflejara solamente en tablas de piedra, sino que se reflejara ahora en las vidas nuestras, porque ahora su palabra iba a estar encarnada en nosotros, y esa palabra iba a manar vida, la vida de gracia, la vida de verdad, en agradecimiento a ese Dios que vino a rescatarme de mi vana manera de vivir. Continuó. Ahí era como le estaba diciendo el apóstol Pablo. Dice: y tal confianza tenemos mediante ¿quién? Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos. Vuelvo a lo mismo, no es por nosotros, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene. ¿Quién compite por ustedes y por mí? Es Dios, Cristo Jesús, la gloria de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros, hermanos, competentes de un nuevo pacto. Vuelve, no de la letra, amén, sino porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está hablando de la ley. La ley se dio para condenarnos. Aquella persona que era condenada por la ley, no se olviden, ¿qué tenían que hacerle? ¿Le han leído el Antiguo Testamento? Tenía que morir. Tenía que morir. La gente que pecaba tenía que morir. Lean Levíticos, lean Números. Lean la palabra de Dios. Estoy yendo a través de la Biblia otra vez este año. Ya voy en Números. Y van a darse cuenta, ahí están las leyes que fueron dadas al pueblo de Israel. Ahora, eso fue al pueblo de Israel. Cuando Dios habló por los padres y por los profetas. Pero ahora, ¿por qué ya no morimos como antes? ¿Por qué ya no morimos como antes si pecamos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Ok, eso me da libertad para hacer lo que yo quiera.
No, dice el apóstol Pablo. No porque estemos bajo la gracia, ahora vamos a hacer lo que queremos. No, vamos a corregirnos. Vamos a valorar lo que Cristo hizo por mí, la gloria del Padre hizo por mí, para que esa gloria se manifieste en mí. Y no sea un papel solamente, como les hablaba, como la Biblia, hablamos, no es el Dios la Biblia. Las doctrinas no son Dios. La palabra, la Biblia me lleva y las doctrinas me llevan a la persona, que es Dios. Y Dios me manda a Cristo, porque Cristo fue el que murió por mí. Cristo es la gloria del Padre. Y me va, ¿verdad?, a enviar a Cristo Jesús. ¿Qué hacía la ley? La ley mataba. Pero el Espíritu, ¿qué hace? Nos vivifica, hermanos. Ustedes se dan cuenta, por eso ya todavía no se olvidan en parte. Ustedes se acuerdan de las últimas manifestaciones de la ley. Todavía fue en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? A ver si se acuerdan. Y fue por el Espíritu. Fue por el Espíritu. Hubo una historia que nos da la palabra de Dios cuando todavía 2 personas murieron por mentir en ese momento. Yes, Nehemías y Zafira. ¿Sí, verdad? ¿Mande? Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? El capítulo 5 del libro de los Hechos. Su propiedad. Fue una de las, todavía se manifestaba, no se olviden, se manifestaba, pero les estaba mostrando. Eso es lo que hace la ley. Y todos se llenaron de temor y de miedo. Y muchos dicen, ¿por qué no pasan los milagros del libro de los Hechos? Porque el Señor no quiere que muramos, sino que vivamos y recapacitemos y nos arrepintamos de nuestros pecados. Porque si queremos, hermanos, directamente todos los milagros que acontecían, eso es parte también de lo que estaba aconteciendo. Fue un milagro. Y fue mostrando Dios, ¿verdad?, de que Él se iba a manifestar. Y que estaba manifestando, pero que también iba a ser ya diferente a través del Hijo. Hubo profetas todavía en ese tiempo, pero no se olviden, solamente por un tiempo, mientras el canon de las Escrituras se aprobaba, se desarrollaba. ¿Que creemos en milagros que todavía acontecen? Sí, claro que sí. Y yo creo en los milagros, pero no acontecen como nosotros queremos. Pero el milagro más grande sigue aconteciendo. Yes, que es Dios perdonarnos de nuestros pecados. Eso está vigente siempre y siempre estará. Siempre va a estar. Porque ese es lo que ustedes y yo necesitamos en realidad. Porque un día, tarde o temprano, vamos a irnos a su presencia. Y qué lindo, vamos a irnos a su presencia. Wow, el tiempo se nos está yendo. ¿Lo van a creer? Rápido. ¿Dónde me quedé? En 2 de Corintios capítulo 3, verso ¿qué? ¿Cuál, hermana? 7. Y así mismo, y así el ministerio de la muerte, hermanos, escuchen, grabado con letras en piedras, fue como. En otras palabras, ¿fue con gloria? Yes. Cuando habla de esta gloria, no se olviden, Dios dio su sello de aprobación. Si leen el libro de Gálatas, se van a dar cuenta que la ley hizo su función. La ley, por eso se le llama que fue dada con gloria, porque fue Dios quien la dio. ¿Y para qué la dio? Para que el hombre no se muriera. También, para que miraran lo que acontecía cuando el hombre fallaba, iba a morir. Entonces los 10 mandamientos fueron dados para que el hombre obedeciera y no muriera. Exactamente, porque no solamente la ley era para matar y matar, no, también para prevenirlos a que lo que iba a pasar si desobedecían. Pero la ley no los podía salvar, solamente les apuntaba: mira lo que te va a pasar. Y no se olviden, es condenación. ¿Y qué nos enseña entonces cuando la gente vive todavía en la ley? Son condenadores.
Te va a pasar esto y te va esto, ¿sí? Condenación, condenación, condenación. Sin embargo, cuando la gracia nos ha absorbido, nos ha bañado, nos ha transformado, no debemos de responder así. Ahora, si Dios le muestra que Dios puede hacerlo, dile a esta persona, pon puesto, que lo puede hacer con el don de sabiduría. Pero que usted está bien consciente que Dios le está mostrando, y esa persona, la reacción va a ser arrepentirse. Para eso Dios lo está usando a usted y a mí. Pero no es algo que es común y popular. Son momentos especiales como Dios puede obrar. Sí lo puede hacer Dios. Pero número uno, Él va a usar su palabra. Número uno, Él va a usar el evangelio. Número uno, Él va a usar al Hijo, porque es a través del Hijo que nos está hablando hoy. A través de su Hijo, lleno de gracia y de verdad. No se olviden. Verso 8. No, perdón, verso 7 todavía. Tanto que los hijos de Israel, hermanos, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿A causa de qué? De la gloria de su rostro, la cual había de qué. ¿Ven? Había un momento en que iba a terminar. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, el cual era la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de qué. Y es que es la gracia y la verdad a través del Hijo de Dios, la gloria del Padre. Porque aún lo que fue glorioso, hermanos, ayúdenme, en respecto, en comparación con la gloria, ¿cuál es la más inminente? ¿Cuál es la más inminente? La gloria del Espíritu, la gloria del Hijo, la gloria del Hijo. Si ustedes se dan cuenta, ahí nos va llevando al Espíritu, a la vida de relación, no de religión, no de obediencia externa, no de ritos y ordenanzas, de rituales, de ceremonias, no, a una vida del Espíritu. Quiero ya concluir, hermanos, porque el tiempo se nos fue. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Oh, hermanos, qué lindo. Así que teniendo tal esperanza, usemos de mucha franqueza, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Se dan cuenta todo lo que estaban pasando por ellos externamente? Poner a Moisés como un Dios, es lo que estaban haciendo. Pero les digo, la gloria que hoy el Hijo de Dios manifiesta no es como Moisés, ¿verdad? Si ustedes me miran mi pelo blanco, no es porque estuve 40 días y 40 noches, ¿verdad? Orando, es por los años, el poco que me queda. Pero en aquel tiempo era el reflejo, era el resplandor, el cual iba a perecer. Pero ahora nosotros somos partícipes, hermanos, de una gloria eterna. Es lo que está diciendo. Porque Jesucristo es la gloria del Padre. Y nosotros ahora vivimos en esa gloria. Vamos a continuar, pero quiero concluir, hermanos. Conclusión, la más grande, hermanos, característica que pueda exhibir el Hijo de Dios es esta, o un Hijo de Dios, como ustedes y su servidor y los que nos están mirando. Es estar totalmente sin velo. Estoy usando el contexto de 2 de Corintios, sin velo delante de Dios, que permite que nuestras vidas se conviertan en un espejo para otros. Si queremos que otros se miren en el espejo de la gloria de Dios en nosotros, tenemos que permitirle que Él nos santifique más y más, como dice el verso 4 de Hebreos 1:4. Lo pueden leer en su casa. Cuando dejemos que el Santo Espíritu nos llene y nos guíe,
somos transformados, hermanos. Y contemplando a Dios, nos volveremos espejos. Se podrá distinguir y observar cuando alguien ha estado contemplando la gloria de Dios. No será por una silueta o por una aureola que esté sobre su cabeza, o una luz resplandeciente en su rostro, sino una vida de obediencia, una vida de pacto, de compromiso en el Hijo de Dios, sumisa a su palabra, sumisa a su voluntad, la cual reflejará el fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, humildad, en parte. Esto fue lo que el Padre reflejó en la vida del Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que reflejemos ustedes y yo. Los que están mirándonos, ¿cómo se mira usted? En el espejo de la palabra. Ahí está el Señor dándole la oportunidad. Solamente lo que tiene que decir: Señor, me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida. Yo quiero que su gloria me arrope. Dígale: me arrepiento de mis pecados y le entrego mi vida para manifestar su gloria a este mundo tan necesitado. En el nombre de Jesús. Conforme a lo que pone en su corazón y lo que dice la palabra de Dios, usted viene a ser un hijo o una hija de Dios. Y siga leyendo la palabra, conéctese con pastores, con personas que están estudiando la Biblia. En el nombre del Señor.